Cuando queremos calcular el valor integrado de una variable en una columna de agua, es decir, conocemos los valores volumétricos, las concentraciones por unidad de volumen de esa variable a lo largo de la columna de agua y queremos integrarlos para dar un valor completo integrado expresado en unidad de superficie, por metro cuadrado de la columna de agua. El procedimiento que normalmente se utiliza es lo que se llama integración trapezoidal, que se podría aplicar, por ejemplo, a vuestro cálculo de la concentración de clorofila del fitoplancton expresada en unidades de metro cuadrado, ¿vale? Vamos a imaginar el caso general y luego os explico el caso particular vuestro, que es mucho más sencillo. Pero bueno, ya aprovechamos para ver el caso general. Imaginemos que tenemos la siguiente distribución de clorofila. Esto es concentración de clorofila A. Y esto es la profundidad de la columna de agua. Pongamos 0, 5, 10, 15, 20 y 25 metros. Una columna de agua del río raramente vamos a llegar a eso, pero nos vale, ya digo, como el caso general. Y tenemos medida la concentración de clorofila en superficie, también la tenemos medida aquí también, y a estas profundidades, ¿vale? Estos son los valores, es decir, tendríamos esta curva que representa la distribución volumétrica de la clorofila. ¿Cómo podemos convertir estos datos que son volumétricos por metro cúbico, miligramos por metro cúbico, en miligramos por metro cuadrado? Bueno, lo que queremos en realidad cuando hacemos eso es calcular cuánto es el total de clorofila que hay integrado en toda la columna de agua. Es decir, que lo que queremos calcular es esta integral, la integral de la curva. Bueno, como hacer la integral de la curva es un poco latoso, lo que se suele hacer es lo que os comentaba, que es la integración trapezoidal. Es decir, asumiendo que la distribución de clorofila es lineal entre los puntos sucesivos en los que se ha medido, entonces tenemos una serie de trapecios que vienen dados por los valores de la clorofila o de la variable y los rangos de profundidades. Tenemos unos trapecios cuyas áreas sumadas nos dará el área total de la integral que definiría la curva. Ya digo que la asunción que estamos haciendo es que todos estos tramos son lineales, cosa que no necesariamente es verdad, o sea, casi seguro que no va a ser verdad. Bien, como aún así calcular el área de trapecios es un poco latoso, la forma más sencilla de calcularla es determinar el valor promedio de la variable entre dos tramos sucesivos y calcular este rectángulo, el área de este rectángulo. Porque en este rectángulo, en el que insisto, este es el valor promedio de la variable, ¿vale? En este rectángulo, este triángulo que estoy dejando fuera, que estaba en el trapecio pero que no está en el rectángulo, es exactamente igual a este triángulo que estoy metiendo dentro del rectángulo y que no estaba en el trapecio. Y así sucesivamente. Voy calculando el valor promedio de la variable en cada uno de los casos y calculo el área de ese rectángulo. Y el área de ese rectángulo es el valor promedio multiplicada por el rango de profundidades, es decir, por profundidad 2 menos z1, en este caso son 5 metros, ¿vale? Bueno, pues si sumo todas las áreas, es decir, todas las multiplicaciones del promedio correspondiente multiplicado por la diferencia de profundidades correspondientes, la suma de todas estas áreas de todos estos rectángulos me da el valor integrado total de la variable, que ahora sí está expresado en unidad de lo que sea, miligramos de clorofila por metro cuadrado, que era lo que quería originalmente, ¿vale? Bien, este es el procedimiento normal. ¿Qué ocurre en vuestro caso? En vuestro caso tenemos un río poco profundo, pongamos de 1,5 metros, 1 metro y 0,5 metros. Y además un río turbulento, de tal manera que es poco probable que existan gradientes verticales de clorofila. Lo más normal es que si midiéramos clorofila a distintas profundidades, obtuviéramos la misma concentración. Y en ese caso, la integral es mucho más sencilla, porque simplemente se calcula multiplicando el valor de la variable, de la concentración de clorofila medida
a cualquiera de las profundidades por el rango total de profundidades, es decir, 1,5 metros.